diciendo, junto con la gente vamos a llamar a hombres piadosos llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Y sí, reunieron a las mesas y por allí hubo uno que es que hoy vamos a tener de referencia, llamado Felipe. Y Felipe era un mesero. Felipe era un barman, para que me entiendan hoy los que él llevaba la comida a las mesas. Cuando la iglesia hacía eventos, Felipe llevaba la comida a las mesas y ayudaba a repartir y también ayudaba a recoger la ofrenda. Esos fueron los grandes evangelistas de la época. Pero nosotros tenemos que mirar de qué manera evangelizaban ellos, porque lo que ellos sí tuvieron es lo que hoy nos falta. ¿Qué es? El poder. Entonces, hablar de poder, quiero que vayamos metiéndonos un poquito. ¿Cuántos de los que están aquí han probado bebidas energizantes? ¿Sí o no? Yo de una u otra forma siempre tuve curiosidad por las bebidas energizantes. Pero no sé, yo le escuché a mamá y mamá me decía que eso era muy malo. Mamá decía, no, esa cosa es muy mala. Yo le decía, ¿por qué? Y aunque mi mamá no es inteligente para darme una respuesta, ella me decía, no, mijo, ella me decía, más o menos, eso le alborota algo a usted que no tiene que ser alborotado, me decía así. Yo le decía, ¿pero qué es, mamá? Ella me decía, sí, eso le hace daño. Y entonces ella, como para que más yo entendiera, ella me decía, es que eso como que le acelera el corazón. Ya hoy en día, con el estudio y todo, me di cuenta que son bebidas nocivas para la salud. Todo eso que el speed, ese verde, el Vive 100, eso es algo que es malísimo, porque usted se toma eso y eso tiene unos componentes como lo es en sí como tal la cafeína, que es muy mínima realmente lo que eso trae, pero eso lo que trae son unos químicos muy difíciles que lo que sí hacen es que ¿qué? Alteran ¿qué? El sistema nervioso y todo eso. Y usted, por ejemplo, ¿qué días me llegó Juan? Yo no sé, le regalaron de cumpleaños una cosa así grande, así unas latas grandes, y yo lo miré que salió y se vino para la iglesia. Y llegó y dijo, cuando llegó después a la iglesia, dijo, no, si llegué y me tomé eso y empecé a temblar allá en esa silla. Digo, empecé a temblar y le dije, pues claro, tonto, no es que usted tiene que hacer ejercicio y desgastar más energía para tomar, a la hora de tomarse eso. Eso no se lo puede tomar uno para quedarse ¿qué? Quieto. Y entonces aquí es donde entra la propaganda de mi esposa: tome Fusion, ¿cierto, Sofonías? Que ese no hace daño. Yo le voy a decir algo. La iglesia del tiempo primitivo fue una iglesia que no necesitó de un poder que extra, porque fue gente que entendió cuál era el poder en la evangelización. Y por eso es que hoy en día difícilmente nosotros nos ganamos a la familia, porque no tenemos ese respaldo. Mire, y con las ganas no alcanza. Usted necesita de ese poder extra para evangelizar. Y entonces quiero responder, o más que responder, darle evidencias de por qué. ¿Por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar? Porque el poder en la evangelización no es una bebida. El poder en la evangelización no es un pastor que lo toque y usted se caiga.
El poder en la evangelización, ¿a quién se lo atribuimos? Al Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar? Ese por qué no es ese por qué. Ese por qué, si usted lo puede trabajar ahí en Canva, lo va a pegar. Listo, péguelo. Porque no es una pregunta. ¿Estamos haciendo qué? ¿Eso qué es? Una afirmación. Y es que el por qué, cuando está despegado así, el por y el qué obedece a la pregunta. Y cuando el por qué está junto, obedece a una qué? Afirmación. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo para evangelizar? Y entonces, ¿qué me dice que eso es una afirmación? Porque yo le voy a dar evidencias, le voy a dar razones para que usted entienda por qué necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar. Entonces quiero que vayamos a la palabra. Si usted está conmigo, vamos al texto bíblico en Hechos 8, libro de los Hechos, Hechos 8:26. ¿Cuántos quieren ganar un alma para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Dijo el pastor que estuvimos ahorita en Kumaral capacitándonos con un pastor coreano, y decía: levánteme en la mano, decía, levanten la mano los que van a ganar un alma. Levántenla los que se van a ganar un alma. Ténganla arriba. Y decía: tómenle la foto. Y él hacía eso, y rápido tenía un pelado de ahí de los de audiovisuales y le decía: venga rápido, tómele la foto. Decía: porque dentro de un año voy a volver y le voy a preguntar dónde está el alma que usted se comprometió a ganar. Y porque nosotros, sí, yo pasó, pero si hay evidencia, eso. Mire, por ejemplo, ahí llegó el alma que se está ganando Fabián. Démosle un aplauso a la vida de... Llegó el propio, vea, eso. Esa es un alma, vea, ahí está, vea, Fabián está haciendo la tarea. Muy bien, así es, Fabián. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este relato bíblico hace parte de una persecución que se levantó en la iglesia por causa de la muerte de Esteban. Y entonces todo el mundo salió. Y ustedes leen los primeros versículos del capítulo 8, tienen que ver con la evangelización de Samaria. Felipe es el que evangeliza Samaria. Felipe, siempre que usted lo mire en la Biblia, tiene ese corte de evangelista. Felipe fue un evangelista. Pero cuando nosotros miramos este relato tiene algo en particular. Y lo que tiene de particular es que todo lo que nosotros miramos en la Biblia, todos los insumos que nosotros miramos en la Biblia, siempre quieren decirnos algo, pero algo muy puntual. Y la primera verdad que nosotros tenemos que rescatar de este texto es que nosotros sí podemos, escuche, nosotros sí podemos evangelizar con poder. Dígale al que está allá a su lado, dígale: sí podemos evangelizar con poder. Sí podemos evangelizar con poder, Ciro. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el texto bíblico, Felipe era movido ¿por quién? Está claro, por el Espíritu de Dios. El problema de la iglesia hoy no es que el Espíritu Santo no esté en la evangelización. El problema es que estamos usando mal al Espíritu de Dios para la evangelización. Y entonces es donde yo les conté de todos los, llamémoslo así, de todos los errores que se cometieron en la evangelización, creyendo que el Espíritu Santo era solamente del evangelista. Y resulta que el Espíritu Santo, ¿en dónde está? En todos. Por eso cuando usted mira la profecía del profeta Joel, él dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu solo sobre los evangelistas, sobre toda carne. Eso obedecía al nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad, porque ya no estaba el pacto de Abraham, ya no estaba el pacto de David, ya no estaba Cristo el Mesías, sino que ahora ¿quién es el que está en la tierra como garantía de la presencia y como garantía de la salvación? El Espíritu Santo. Si a usted algún día le preguntan ¿en qué pacto estamos viviendo?, usted tiene que contestar: en el pacto de la gracia, movida por el Espíritu Santo. Y yo quiero decirle algo, quiero que piense por un momento en aquella persona que a usted le ha quedado difícil evangelizar.
Y yo sé que, por ejemplo, en el caso mío, el que primero se me viene a la mente es mi padre. Yo creo que uno tiene que estar que se revienta del Espíritu Santo para poderlo evangelizar. O sea, se le tiene que estar saliendo el Espíritu Santo a uno por las lágrimas, por los oídos. Y ese hombre es muy difícil, es demasiado terco. Mi esposa lo conoce y tiene una terquedad impresionante. Y yo digo, no, esto ¿cómo hace uno para metérsele aquí? Pues necesita uno ¿qué? Poder del Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Porque yo quiero hablarle hoy de 3 razones, y le voy a dar 3 razones por las cuales necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar. Si algún día usted se acuerda, usted va a decir, yo me acuerdo que el pastor me dijo que el Espíritu Santo era fundamental en la evangelización. Y le voy a dar 3 razones a la luz de este texto. Y quiero que miremos esa primera razón. La primera razón por la que nosotros necesitamos, ahí lo dice, necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar, porque Él nos ¿qué? Nos impulsa hacia las almas. Nos impulsa hacia las almas. Póngame cuidado, cuando usted mira el texto bíblico, coloque allí Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? A Gaza, el cual es desierto. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar el texto, porque ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan? La parábola del buen samaritano se da geográficamente en un contexto muy parecido al que se le da la orden a Felipe. ¿Por qué? Porque eso era como ir a evangelizar al Guatiquía. ¿Cuántos conocen el Guatiquía ahí en Villavicencio? Así más o menos, eso es una olla. Usted entra allá, pero no sabe si sale o no. ¿Sí? Y entonces más o menos lo mismo le pasó al buen samaritano, a ese hombre que estaba allá. A ese hombre lo habían robado y le habían dado una pela, le habían dado pata, puño, y por eso es que se comenta que los que bajaban lo vieron y apenas lo miraban decían: no, ese tal vez está muerto. Pero cuando usted estudia geográficamente la parábola, era un sitio muy peligroso. Estos caminos que plantea la Biblia, por decir aquí, dice que desciende de Jerusalén a Gaza. Descender de Jerusalén a Gaza, eso era un problema. De hecho, cuando usted mira el texto y lo lee bien y lo investiga, el etíope no iba solo. Ese era más o menos así la caravana del presidente Petro hoy, como unas 6 Toyotas, como unas 20 motos, así más o menos bajaba el etíope. Porque si usted lo mira, el etíope era ¿qué? Funcionario público. Era la mano derecha ¿de quién? De la reina. Y el hombre movía todo. Y él era un hombre que de una u otra forma tenía una creencia religiosa en el judaísmo, porque él se traslada desde Gaza hasta Jerusalén en el tiempo de la adoración de las fiestas. Y entonces está allá y adora, y el Señor lo pilla. Escuche esto, el Señor lo pilla. Dios lo está viendo y dice: este man tiene fe, pero la tiene ¿cómo? Mal enfocada, la tiene en el judaísmo. Dice: a este toca salvarlo. Y para salvarlo, él necesita ¿de quién? De una persona. Él necesita de alguien. Y entonces es ahí donde el ángel del Señor le habla a Felipe y le dice: levántate. De entradita, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos un alma? Levantarnos de esa silla. Porque ese es el síndrome de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy se ha quedado ¿cómo? Sentada. Y sufren de obesidad espiritual. Hay obesidad espiritual
que no nos deja ir a evangelizar. Y entonces de una le está diciendo, ¿qué le dijo el ángel? Levántate, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. Pero ¿a dónde lo está mandando? ¿Usted no ha mirado cuál es la tendencia de los misioneros hoy en día? ¿Ir a dónde? A Nueva York, a evangelizar, a ganar almas. Y es que yo quiero ir fuera del país a ganar almas. A veces no sabemos ni lo que pedimos, porque cuando usted va fuera del país, usted tiene que aprender a comer como come esa cultura, aprender a hablar como habla esa cultura para traducir la Biblia a esa cultura y un poco de cosas. Pero realmente lo está mandando a un desierto. Escuche, ¿sabe dónde están las mejores almas que Dios quiere traer a esta iglesia? ¿En dónde están? En el desierto. ¿Qué es el desierto en la Biblia? Es un lugar de prueba, un lugar que no cualquiera quiere ir allá, porque geográficamente, ¿sabe qué pudo haber pensado Felipe? No, Señor, pero eso allá es difícil. Allá toca que me mande por lo menos con unos 2, 3 policías, porque qué tal que me... No, él estuvo dispuesto a ir. ¿Quién lo estaba impulsando? El Espíritu Santo. Y es que si el Espíritu Santo no nos impulsa a ganar un alma, va a ser muy difícil, porque ganar almas implica desierto, ganar almas implica ir a lejanías. El hermano le da risa. ¿Por qué le dará risa? ¿Ustedes qué dicen? No es fácil ir a lejanías. Lejanías es la prueba para un pastor que ama las almas. Con eso le digo todo. Ir a lejanías no es fácil. Ir a lejanías ahorita, pues chévere, porque ahorita la carretera eso está, y le han echado balastro por aquí, por allá, han hecho puentes aquí, allá. Pero ir a lejanías hace 9 años, yo le estaba diciendo a Agustín, le dije, hace 9 años fue difícil. Y ahí fue la prueba más grande de los dos con mi esposa, porque llevábamos 15 días aquí, 20 días, y yo no sé, le dio a la hermana Luz Castaño, le dio por casarse, y le dio por hacer la reunión en la finca. Y como yo llevaba poquito, me dijeron, pastor, usted va a dar la palabra ya, y el pastor Narciso los casa. ¿Y en qué se van a ir? ¿En qué vamos? No, eso es allí a 1 horita. Y listo, entonces cuadramos todo, y al otro día, ¿qué hora salen? No, eso la ceremonia comienza a las 8 de la mañana, máximo a las 9. Y arreglamos todo y arrancamos en ese Land Rover. Pues no alcanzó a llegar sino como hasta la mitad del trayecto, que es de la báscula de Pablo Ramírez hacia adelante, donde está la primera alcantarilla grande. Y ahí llegó y se volteó. Pues como nosotros no conocíamos el desierto, nos habíamos ido en cross, esas cross. Habíamos llevado a los niños y mi esposa dijo, venga, les empacamos desayunito a los niños o algo. ¿Ustedes qué? No, esto es a 1 hora, eso van a matar marranos, allá les tienen desayuno, tranquilos, hombre, eso háganle. Pues el carro se fue a las 5 de la mañana y eso estaba lloviendo, y primero se nos murieron todas las lombrices, porque ese señor era la primera vez que cogía la trocha y el carro no tenía dirección hidráulica, sino que era un palo para aquí, un palo para allá, y eso cuando se iba para una cuneta, eso se cogía de aquí y dele para allá, y eso era así. Yo dije, ¿a qué hora se voltea? Pues preciso, se volteó. Y una señora, eso llevaba gasolina,
y una señora a lo que se volteó ese carro así, eso se echó esa gasolina aquí por encima y eso la quemó toda esa gasolina, no con candelas, sino ese ardor de la gasolina. Y nos bajamos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hace uno a esa hora? Pues vámonos caminando. Caminamos desde las 7:15 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde por ese barrial. Dele por ese y ese barrial y dele. Y yo le dije, Lina, eso ya no hay matrimonio. ¿Eso qué cuento de matrimonio? Y la señora que iba con nosotros dijo, no, eso los esperan. Y camine. Y llegamos a la escuela del Palmar y le dice la señora a mi esposa, eso a cualquier momento sale la guerrilla por aquí. Y se ataca a llorar esa mujer. No. Y seguimos caminando y arrancan, chillaba del hambre, claro, eran la 1 de la tarde y sin comer nada. Y Lina me decía, amor, pero es que tiene hambre, ¿cómo no va a llorar el niño? Yo le decía, cállele la boca que me tiene estresado, mano. Llegamos por allá cerquita, casi a la casa donde Nancy, cuando una camioneta venía así. Y yo dije, uy, santísimo Señor. Sí, que es que los vienen a buscar la camioneta porque ya está muy tarde que para la ceremonia. Y llegamos ahí y el carro paró y bueno, listo, bájese. Y yo dije, uy, ya estábamos cerquita, dije yo, casi la coronamos, Lina. Cuando un poco de bestias ahí, un poco de táparos ahí de esos. Y que no, que móntense, que todavía falta ir para adentro, mano. Y nos montamos en esas bestias y a Lina le dieron una que eso parecía la burra de Balaán, eso tocaba darle palo para que andara. Y llegando por allá al caño, se fueron las manos de la bestia y al pararse la cogió contra un palo y le espichó esta rodilla acá y dijo, mete ese grito, ay, mi rodilla. Y llegamos a la ceremonia a ponernos la pinta. Y le dice Lina a la hermana Luz, le dice, y présteme el baño rápido, el baño para cambiarnos. Y le dijo, ¿cuál baño, hermana? Nosotros nos bañamos aquí afuera. Aquí estaba la ceremonia así, y por decir ahí en esa pared que era de tabla, estaba el tanque, un tanque hecho de tabla con un plástico así metido, que tenía una mata así de lama y unos cabezones. Uf. Y Lina dijo, aquí, y llega y le dice a la hermana, sí, el pastor la tapa así con la toalla y usted se va bañando. Y esa gente, eso lleno ahí adentro. Y bañándose lloraba, decía, ¿usted por qué me trajo por aquí? Yo le dije que a la Macarena no nos veníamos y usted... Y a uno le da risa, porque produce risa. Pero usted sabe lo que estábamos viviendo nosotros en ese momento. ¿Sabe cuándo se nos pasó el desierto que llevábamos? Cuando hice la ceremonia, tal, di la palabra, el pastor los casó y nos sentamos y yo le dije, Lina, y ahorita para irnos. Cuando me llevan un plato así como con 5 libras de marrano, ya dije, ya valió la pena la caminada. Pero hay algo más importante que tiene que ver con lo que estoy hablando. El pastor Narciso se me acerca y me dice, mire esa parejita que está allá. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio. Miren esa pareja que está ahí, mírenla, esa que está ahí, la que está con la crespita, Elmer y Alba. Dice, ellos es la segunda vez que vienen. Dijo, mire a ver para qué les sirven. Y textualmente me dijo así. Y yo me fui y me senté al pie de ellos a comer. Y sentí una cosa en mi corazón que solo Dios sabe. Y le dije, Lina, comiéndome eso, le dije, Lina, esta pareja van a ser fuertes aquí en esta vereda, en el evangelio. Van a ser fuertes. Yo sentí eso y yo le dije, ellos son. Pasaron los años, como un año, y los empezamos a evangelizar y ella no creía en el Espíritu Santo. Y yo dije, no, mano, y ahora sí, ¿cómo así que Señor? Pero usted me hizo sentir eso.
realmente lo que a mí me impulsaba, y se lo voy a decir, no era todas las almas, porque yo no soy hipócrita con Dios. Lo que a mí me impulsaba a ir a esa vereda eran ellos dos, porque había algo especial en ellos, y lo hay. Y yo decía, ellos son, porque el pensamiento mío es que si yo logro transmitir el evangelio a una persona bien transmitido, esa persona gana almas. Y ellos están allá, y hoy en día queremos soltar esa obra, pero sabemos que ellos tienen que ser formados, que tienen que ser preparados, y lo están haciendo. Van a sus capacitaciones. El otro año, si Dios lo permite, vamos a meterle el primer jalonazo a uno de ellos dos para que vaya a estudiar al Instituto Bíblico. Este año tomamos la decisión con mi esposa de no hacerlos venir más, sino nosotros ir todos los domingos. ¿Qué me impulsa a mí, con la barriga que ya tengo, con los kilos que ya tengo de demás, soltar este culto y arrancar para allá? ¿Qué me impulsa a mí? Las almas, el Espíritu de Dios. Ayer hicimos el culto y habían casi 20 personas ahí recibiendo y recibieron la palabra. Ellos el martes tuvieron 20 y pico de niños ahí dándoles la palabra. Cuando usted mira el texto bíblico, ¿qué hizo Felipe? Versículo 27 dice: entonces él se levantó y ¿qué? Y fue. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? No es que no gane almas, porque las almas están allá y el Espíritu le dice vaya, vaya. El problema es que nosotros poco obedecemos, porque no tenemos revelado el valor de un alma. Este hombre dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, que ya dijo aquí, versículo siguiente, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y aquí está la clave. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Escuche. Versículo 29. Ahí, perdón. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate. El Espíritu de Dios nos tiene que impulsar ¿a dónde? Hacia la... ¿Quién le dijo a él que se acercara? El Espíritu, ahí está claro. Nosotros lo leemos literalmente y podemos hacer la acción. Y de hecho yo estoy predicando de una acción, de acércate. Pero ese acercamiento es el que ¿qué? Es el que se dificulta, es el que no queremos hacer. Hay otro insumo del texto que ¿cuál es? Ahí hay un insumo cultural. Felipe, ¿qué era? Judío. Felipe era judío. Y hasta ese momento no había claridad que la salvación también era ¿para quién? Para los gentiles. Este era un negro. Perdón, ¿cuántos negritos hay aquí? Los amamos. No, es que yo tengo que hablar. Mi esposa me dice, ojo. No, era un hombre de color. ¿Sí o no? Pero para nosotros entender el texto, era un hombre de tez negra. Y en ese momento, para los judíos, ellos no merecían salvación. Y mucho menos un judío ir a ¿qué? Acercársele. Porque para ellos, para los judíos, ¿ellos quiénes eran? Según la Biblia, ¿quiénes eran? Los gentiles. Por allá dijeron perros, así los miraban, los desechaban. Y escuche que en la evangelización el grave error que nosotros cometemos es: yo me le acerco a este para evangelizar si es de más o menos un estrato, o si más o menos tiene algo de
de estudio o más o menos. No, Felipe fue y se acercó. ¿Por qué la iglesia no gana almas hoy? Porque a veces estamos muy separados de quién. ¿Sí ve? Yo le digo algo, a veces la gente quiere venir a las iglesias. No, ¿por qué? Porque nosotros mismos los distanciamos. Nosotros no tenemos. Todo mundo tiene cabida aquí. El flaco, el negro, el rojo, el blanco, del color que sea, de la raza que sea. El problema es ese. El problema es que hoy en día a veces tenemos cristianos racistas. Se nos dificulta acercarnos a la gente. Si el Espíritu de Dios no nos mueve, va a ser muy difícil. Por eso lo necesitamos. Pastor, yo quiero evangelizar con poder. Usted necesita ser impulsado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, usted está tratando de evangelizar a alguien. ¿En dónde? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Y acuérdese que hemos hablado que evangelizar no es ir y acercarse y decirle Cristo lo ama y volver y retirarnos. No, acercarnos es estar ahí con la gente. Ahora, entendiendo que somos cristianos, que estamos ganando gente que inconversa. Yo estoy hablando de los inconversos. Tenemos que acercarnos a ellos. A veces nos acercamos mucho entre nosotros. Somos demasiado compinches nosotros y las almas se nos están perdiendo, porque a veces decimos, uy no, allá yo no me meto, allá yo no voy, uy no, con esa familia no. No, nosotros tenemos que ser impulsados por el Espíritu de Dios. Felipe se juntó a él pese a las dificultades culturales, geográficas, frente a todo. Exacto, el dinero. Mire, si hay cosa difícil era evangelizar a ese hombre. ¿Por qué? A pesar que él era de color, él tenía una posición como que llevaba 5 Toyotas y un poco de motos ahí y se le acerca a Felipe. De una le cayeron ahí todos y bueno, ¿qué? ¿Usted qué va a hacer? Tremendo esto. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿quién nos está impulsando a evangelizar? Si es que nos está impulsando el Espíritu de Dios. Escuche, si hay un modelo de alguien que se dejó impulsar por el Espíritu de Dios, fue Jesús. Jesús estaba cierto día en el mar y el hombre prendió el motor y empezó a andar y los discípulos le dijeron: ¿y para dónde va, maestro? ¿Para dónde va? Mire, ya hemos andado. Iba para Gadara, a donde nadie quería ir, a donde estaba el endemoniado de los ganaderos. ¿Sí o no? Allá iba. ¿Quién lo impulsó? El Espíritu de Dios. Le dijo: allá hay alguien que es sumamente importante. Pero era un endemoniado y la gente de los alrededores decía que nadie se le metía porque le colocaban cadenas y la rompía. Pero Jesús, impulsado por el Espíritu de Dios, fue hasta allá. Y dice la palabra que el día que Él lo libertó, el día que lo liberó, ese mismo día, ese bendito ganadero se fue y se ganó a toda Gadara. Estudie qué es Gadara en el mapa. Una región impresionante, grande. Por eso nosotros tenemos que obedecerle al Espíritu Santo cuando nos dice: vayan a lejanías, vayan a lejanías, vayan a lejanías. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer allá.
A veces nosotros nos cuesta. Yo le hago una pregunta: ¿a quién está usted evangelizando? ¿A quién lo ha impulsado Dios a evangelizar? Pero esto no termina aquí. Pasemos a la segunda razón. Necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar, porque Él nos lleva ¿a qué? A interceder. ¿Por quién? Por las almas. En estos días hablábamos con mi esposa. Ustedes están leyendo el devocional de Números, ¿no? Los que lo están comprando y están haciendo el devocional, que de hecho es un estudio muy bueno. Pero hay algo que le decía yo a mi esposa, y le decía: a mí me encanta leer el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, por una sola cosa: por Moisés. ¿Y saben por qué? Por la paciencia y el amor que él tenía por la gente. El Señor, en su peregrinaje al pueblo, lo quiso acabar muchas veces. Y decía, mire, ¿sabe qué le decía a Aarón y a Moisés? Le decía: quítese de ahí, quítese, que los voy a ¿qué? Los voy a acabar. Otras versiones dicen los voy a exterminar. Y ellos decían: no, no, Señor, no. Y era tanta la ira de Dios, que se le alcanzaba a salir tantico la ira. Y una de esas fue Números 16, la rebelión de Coré. Otra fue la rebelión por las codornices, todo eso que usted lee. Y se enciende la ira de Dios y empieza a quemarlos. ¿Y qué hace Moisés y Aarón? ¿Qué haría usted si a usted se le revelara a todo el mundo y usted dijera: pero es que no tienen perdón de Dios? Y a veces, ¿sí vio los discípulos? Los discípulos en el Nuevo Testamento ya, cuando le dicen al Señor Jesús: Señor, por allá hay unos que andan difamando de usted. Dice: si quiere oramos para que caiga fuego del cielo y los ¿qué? Y los queme de una. Y el Señor les dice: ustedes sí, definitivamente. Aarón y Moisés, está el Señor acabando con el pueblo, y corren por los incensarios. ¿A qué? Y se meten entre la gente, y bata el incensario, y bátalo, y sube a la presencia de Dios. ¿Sube qué? El aroma. ¿De qué? De la intercesión. Eso es lo que ellos hacían. Eso es. Usted se pone a analizar qué hizo Felipe cuando inició a evangelizar Samaria. Era un hombre que oraba por las almas. Escuche esto. Mire lo que nos enseña el apóstol Pablo. Quiero que me coloque un texto bíblico, y es Colosenses 1:9, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Colosenses 1:9. Nueva Traducción Viviente, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué se cuidaba Pablo? Pablo, ¿qué hacía cuando él miraba las almas? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿no qué? No cesamos de orar por vosotros. Pastor, yo quiero ganarme a mi mamá. Ore. Pero eso no es que yo voy, dele y una repetidera. ¿Quién lo tiene que llevar a usted a orar? El Espíritu Santo. Porque resulta que mire lo que dice Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Romanos 8:26 es impresionante ese texto. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De qué manera está orando usted por las almas? Usted tiene que orar con el Espíritu, porque el Espíritu sí conoce las necesidades espirituales ¿de quién? De la gente. Y usted ora en el Espíritu, y al orar en el Espíritu, las almas empiezan ¿a qué? Mire, nosotros los pastores manejamos este tema, esta terminología. Las almas hay que sazonarlas. Usted se va a comer un pedazo de carne, puede ser la presa más rica, pero no le eche nada de sal ni nada. ¿Cómo le sabe usted? A carne. Pero si usted coge y le echa sal y le echa hierbitas y usted la deja ahí, después la pone y sale ese olor y usted la lleva a la boca, ¿y cómo sabe? Delicioso. Las almas son igualitas. Usted no puede ir a ganarse un alma así de buenas a primeras. Eso es como echarse un pedazo de carne crudo a la boca. Las almas hay que sazonarlas en oración. Entonces usted empieza a orar por esa persona y el Espíritu le empieza a inquietar, a orar, a orar, a orar, y usted dice: Señor, yo quiero que esta persona se convierta. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero. Y empieza y la tiene y la tiene. Pablo no cesaba de orar. Otra ilustración que pone Pablo es esta, para que nosotros entendamos. Gálatas 4:19. Hijitos míos, dice él, por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto. ¿Quiénes han tenido hijos aquí por parto natural? Las mujeres, a ver, levanten la mano. Casi todas. Mi esposa no pudo por una complicación que tiene ella en el útero. Ella tuvo 3 cesáreas. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que para hacerle las 3 cesáreas le hacían hacer el trabajo de parto y la mandaban a caminar y no adivina con quién. Y la cogía yo ahí por esa clínica de Salucó y camine y dele vueltas a la manzana, y eso cuando le daba eso me decía: uy, eso se ponía verde. Y yo decía: ¿qué le pasó, mano? Yo decía: se vino este chino, y yo más asustado. Y me decía: no, estoy dilatando, no. Y la llevaban allá y háganla sufrir para lo último tener que... Un dolor de parto es muy, muy difícil. Pastor, ¿por qué lo dice usted? Porque a mí me dieron cálculos. Y dicen que el dolor de parto de los hombres son los cálculos. Eso es horrible, mano. Y yo dije: si esto es lo que sufre una mujer para tener un niño, definitivamente. Pablo está diciendo que las almas hay que parirlas. Escuche. Ay, pastor, yo soy un evangelista, yo gano almas, yo le hablo a la gente, pero usted no sufre por la gente. Una alma hay que parirla. ¿Qué es parirla? Sentir ¿qué? Dolor. Yo digo que no hay momento más crucial para que una mujer se acuerde de Dios que teniendo un hijo. Ahí es cuando, ¡ay, Dios! Así no sea ni creyente, pero eso se encomienda a todos los santos. Lo mismo pasa con las almas. Usted tiene que sufrirlas, parirlas. ¿Cuántos quieren que sus hijos se conviertan a Cristo? O más bien, ¿cuántos están sufriendo porque sus hijos no están en el Evangelio? Usted tiene que sentir ese dolor. Interceda por ellos. Hoy en día nosotros miramos al pastor David Cañas predicar. Predica, los que fueron a Villavicencio lo vieron predicar, predicó acerca del Espíritu Santo. Es un hombre usado por Dios. Pero si usted se pone a mirar, David Cañas a la edad de Juan estaba fumando marihuana de la buena.
Y el pastor Eduardo se paraba en el púlpito y decía: me tocó parármele en la raya. Y con el dolor en mi corazón le dije que se fuera de la casa. Pero pasa la pastora Fulvia a dar el testimonio y dice: yo tuve que parir nuevamente a David. Nuevamente, dice, y lo parí en oración. Dijo: sentí el dolor en mi matriz por ver a mi hijo en la marihuana y ver a su papá tan usado por Dios, pero él en la marihuana. Y de allá, dijo, el que rescató a David de la marihuana para venir a Cristo nuevamente y convertirse en el pastor que hoy es, fue la oración intercesora de la mamá. Hoy en día fácilmente nos podemos dar cuenta por qué a veces los hijos de los cristianos no quieren venir a la iglesia. Es porque falta una oración intercesora. Que usted sienta ese dolor de ver a la gente revolcándose en el pecado cuando tienen a Cristo aquí en la iglesia, cuando tienen a Cristo en el evangelio, y uno dice, uno tiene que sentir dolor. Pero eso solo lo logra una oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Donde usted se pone en medio entre Dios y esa persona. Y usted le monta el gorro ahí a Dios y le dice el Señor, y Él lo mira y dice: oiga, este realmente ama a esa persona, y el Espíritu Santo lo toca y el alma se convierte. Por eso, ese es el mayor poder que hay en la evangelización. No, pastor, vamos a llevarlo a Bogotá a ver si lo coge el pastor Chespirito y le mete una tumbada allá a ver si de pronto se convierte. No, eso ya no funcionó. Vaya, mire cuántos de los que tumbaron allá están convertidos. Casi ninguno. Porque ese no es el poder de la evangelización. El poder de la evangelización es el Espíritu Santo. ¿En quién? ¿En los apóstoles? ¿En los evangelistas? En los meseros. El Señor está que se usa a cada uno de ustedes donde está. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Hábleles. Ore por ellos. Diga: Señor, regálame unos 20 cortes hoy, pero regálame uno que sea especial, Señor. Quiero ese que ha venido, que cuando yo le pongo la máquina aquí, yo siento algo de Dios. Ese es. Y dígale, y ore por él, y cójalo, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que usted lo mire en Cristo. Ese día usted se va a gozar en el evangelio. Yo le digo algo: es difícil que nosotros nos gocemos si no ganamos almas. Pero usted ese gozo lo va a experimentar, porque es el gozo que experimenta ¿quién? Mire cómo pasa uno de un momento de dolor. Usted mira a la mamá que, uy, eso se le sale aquí la manzana hasta aquí, y alguien le entra y van y le limpian el chinito y se lo muestran y hacen la alegría, ¿sí o no? Pasamos del dolor tan fácilmente a la alegría, y eso es lo que la iglesia debe experimentar. Pasar del dolor de ver a las almas, a nuestros familiares en el mismo infierno, pero cuando usted los mira aquí, ahí está la alegría. Cuando usted mira que ellos ya quieren, que ellos, venga, hábleme, venga, usted, ahí es donde está la alegría. Pero eso solamente lo logra el poder del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿por quién está orando usted? El lema de este año y el lema del Señor, por eso lo sacamos de esa manera: gánese a 100 más para Cristo. ¿A cuántos tenemos que ganar? A uno. ¿Cuántos se van a ganar uno para Cristo? Levanten la mano. Tómele la foto. Tenemos que ganarnos a uno nomás. Amén. Bien, miremos
esa tercera razón. Ya saben que la segunda es interceder, como Pablo lo hacía, como lo hizo Jesús, como lo hicimos muchos ya que han ganado almas. Necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar porque Él imparte ¿qué? Dones. Versículo 30, Hechos 8:30. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, escuche, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja, ya lo miramos, versículo 33, versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Qué don tenía Felipe? A ver, ¿el don de qué? De la enseñanza, el don de la sabiduría. ¿Sí ve? A veces nosotros no ganamos almas porque no tenemos los dones como yo les he enseñado, afilados. A veces el don está ahí y está dormido. Y usted le habla a alguien de Cristo y el único versículo que le sale a usted por la boca cuando va a evangelizar es, oiga, lo invito a la iglesia. Ese versículo no existe sino en su mente. Invite a la iglesia a alguien, pero primero dele una palabra que le haya funcionado a usted. Y usted diga, no, a mí este versículo, mire, venga, lo vamos a leer los dos. Y usted coge. Y si usted está haciendo las cosas con amor, con sinceridad, y ese versículo lo tocó a usted, eso que pasó ahí con usted va a pasar en él. Ustedes se ponen a estudiar la vida de Felipe. Felipe, ¿por qué eligen a Felipe como mesero de la iglesia? Porque era un hombre lleno de ¿qué? De fe. Era un hombre lleno de sabiduría. Y ellos dijeron, ¿y este vio cuando crucificaron a Jesús? El hombre tenía conocimiento, pero ese conocimiento tiene que impartirse a través de un don. Por eso el Espíritu es fundamental. Hay gente que usted se le va a meter, y aquí es donde viene y le voy a decir algo. Nosotros necesitamos sí o sí de los dones. ¿Saben por qué? Porque a veces vamos a evangelizar a la persona incorrecta. Usted puede tener mucho amor por las almas, pero usted va y se va a evangelizar una mujer. Escúcheme nombres. Ay, es que yo he visto que la vecina sufre. Yo la voy a evangelizar. No resulte usted evangelizado por la vecina. ¿Por qué? Porque usted se va a evangelizarla sin un don. Y usted tiene que en el don pillar cuál es la intención de la vecina. Porque la vecina es una mujer que tiene un espíritu seductor y por eso tiene problemas en la vida. Y usted como tontico dice, la voy a evangelizar. Resulta usted evangelizado. Usted necesita tener el discernimiento de espíritus y decir, esta mujer tiene un problema en esa área. Pastor, ¿y eso dónde se mira en la Biblia? Pues no miro a Jesús, que le dijo, usted tiene 5 maridos, el problema suyo es este. Y le cantó la tabla de una vez. Necesitamos los dones para que el Espíritu nos muestre qué hay en las personas. A mí hace un par de años me llevaron a evangelizar a una persona aquí
y más bien hacer una liberación, pero fui que a la liberación y que le hablara de Cristo. Y cuando llegamos a la casa le dije a la pastora, le dije, esta mujer es bruja. Le dije, es una bruja. Es una bruja. ¿Cómo así? Le dije, sí, esta vieja es bruja. Perdone, pero se lo dije a mi esposa. Le dije, esta vieja es bruja. Vale, cuidado, ¿dónde va a terminar todo? Y empezamos a orar, y qué tal, y que echarle fuera el demonio que tenía la hija, y eso se le movía ese demonio así en el estómago, y que ya le jalía y no sé qué. Cuando de repente la mamá se puso brava, dijo, no, déjeme la niña quieta, no. Y después nos vinimos a enterar que era bruja, que la mamá le había dado un bebedizo y no sé qué, y sí sé cuánto. Y nosotros, vamos a ganarnos esa alma. Necesitamos los dones para evangelizar, porque usted se le puede estar metiendo al mismo diablo, pero como usted va a veces en sus carnes, en su fuerza, usted no sabe lo que está haciendo. Ahora puede ser lo contrario. Hemos visto miles de testimonios como los que se levantó un hombre a trabajar y oró esa mañana, dijo, Espíritu Santo, me voy a trabajar, pero tú me vas a dirigir a dónde debo ir. Voy a mi trabajo, pero tú eres el que guías mi vida. Y oró, un hombre muy entregado a Dios. Yendo de camino en el taxi, el Espíritu de Dios le dice, váyase para donde su amigo, el que conoció hace un año. Y él decía, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? Le decía el Espíritu Santo. Y era tan fuerte que le tocó decirle al señor del taxi, le dijo, venga vecino, ya no voy para el trabajo, lléveme a esta dirección, estamos aquí casi cerca. A mirar el taxista, le dijo, se angustió a él, le dijo, lléveme. Y se bajó del taxi, se bajó y golpeó. Y abrió la puerta y salió el señor así con un cuchillo así en la mano. Un cuchillo grande así. Y el muchacho se quedó mirando y le dijo, amigo, ¿qué pasó? Y se suelta a llorar y le dice, llegaste en el momento justo. Nos íbamos a suicidar con mi esposa. Hay gente que el diablo está a esto de llevarse, pero como nosotros roncamos, por eso cuando el Espíritu de Dios lo inquiete a hablarle a alguien, háblele. Cuando el Espíritu de Dios lo inquiete a ir a donde una persona, vaya, pero tenga los dones, ese es el don. Usted dice, el Espíritu me está llevando. Eso es lo que Dios quiere. Ese era el evangelismo de poder que hicieron los apóstoles, que hicieron los meseros. Ellos no se dejaban llevar por cualquier cosa. Si vio, el ángel se le aparece a Felipe y le dice, levántese y ahí, camine para allí, porque este hombre va a ser importante en la evangelización. Camine, levántese, acérquese. Y cuando llegó ahí, el don le explicó la Biblia y le dijo, mire, esto le está sucediendo a este, y por causa de eso es que usted hoy es salvo. Por causa de esto quedó tan impactado que ¿qué le dijo el etíope? Ahí hay agua, métame a ese charco ya. ¿Y qué le dijo Felipe? Le dijo, no, eso vaya, haga 3 meses de discipulado con el pastor Martín y ahí sí lo bajo a las aguas. ¿Qué le pasa? Nada. Lo sumergió y cuando salió del agua, ¿qué hizo así? Como hacen todos, ¿cómo así? Volteó a mirar y ¿a dónde estaba Felipe? El Espíritu se lo había arrebatado y lo levantó por allá en otro lado. ¿A cuántos quisiera que el Espíritu los arrebatara? Amén. Me quedo con Nimia. Así es. Que el Espíritu la coja y la levante por allá en su territorio ahorita a ganar almas. Y uno diga, ay, ¿qué pasó? Ay, se murió la hermana Nimia. No, el Espíritu se la llevó. Hoy en día es difícil, ¿no? Pero no se le haga raro que el día de mañana digan, ay, y el pastor Martín, no, que se lo llevaron por allá para el África. Y la mujer y los hijos, no, porque por ahí los dejó.
que David se encargara de ellos. Están dispuestos a que el Espíritu de Dios llegue donde los quiere llevar. Hay gente que se está separando, hay gente que los hijos se están metiendo droga, hay hijos que están lejos de Dios y lo único que está esperando Dios es que usted tome la iniciativa de ir por esa área. Pero necesitamos el poder. Ahora, en teoría, ¿cuántos, o más bien quiénes tienen el poder para ir a evangelizar? Ay, pastor, no, yo no tengo el poder Dios se lo ha dado a usted. Si usted es salvo, usted tiene al Espíritu Santo y el Espíritu lo debe impulsar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es el problema de Timoteo. Timoteo se empezó a desanimar. Timoteo empezó a decir, uy, no, todos me critican porque soy joven. Uy, no, la verdad. Y Pablo lo que yo le digo, venga, usted está como dormido, ¿no? Avive el don que tiene usted y hágale para adelante. Yo le digo algo, hay mucho cristiano hoy que está durmiendo cuando las almas están yendo al infierno. Si usted llegó aquí es para que el Espíritu le diga levántese, porque vuelvo y le repito, ¿qué pensará un alma que está en el infierno, que lo conoció a usted? ¿Qué pensará un alma? Ay, pastor, ¿cómo así? Explíqueme eso. En el infierno tenemos conciencia y se lo demuestro por la Biblia. El hombre rico se levantó allá y cuando se levantó le dijo a Lázaro, venga, mójeme la lengua. Y el Señor le dijo, ya no, usted está allá y él está aquí. Y entonces como Dios le habló, le dijo, venga Señor, venga, no, yo no quiero que mi familia venga aquí, déjeme ir a predicar. La gente en el infierno se quiere venir a predicar, a evangelizar. La gente que nosotros conocimos y no les hablamos de Cristo. Y entonces el Señor dice, eso así se levanta un muerto y les predica, no se van a convertir. Pero el Señor deja un espacio ¿para qué? Para la palabra y les dice, allá tienen mi palabra, que la escuchen. Que la escuchen. Y entonces Romanos 10 dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Los únicos que tienen el poder para ganar las almas allá afuera son ustedes, nadie más. Eso se lo digo porque lo conozco por la palabra. Nadie le va a arrebatar un alma al diablo allá afuera si no son ustedes. Y aquí se viene algo que nosotros a veces no creemos, porque usted dice, uy pastor, los dones, ¿y cómo es eso? Él los da el Espíritu. Vamos a cerrar con Efesios 4:8. Ya usted tiene el don. El que me diga que no tiene dones, yo se lo demuestro por la palabra que sí los tiene. Mire, Efesios 4:8, no 18. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. Ese es el versículo que nosotros tenemos que leer. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo está salvando a usted, cuando usted dice yo entrego mi corazón a Cristo, el Señor le entrega un paquete completo, Alex. Él no dice yo a este lo voy a salvar y vamos a ver qué tal sale para ganar almas. El Señor cuando salva a una persona le entrega el paquete completo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Descubrir los dones. ¿Sí ve lo que está haciendo usted? Yo me lo llevo, yo lo traigo. Usted tiene el don de evangelista. Usted no le da pena hablar de un Dios tan hermoso y tan grande.
Y entonces ahí es donde usted se va a ir perfeccionando, perfeccionando. Y todos esos jóvenes que están en el desierto, usted se les está acercando, se les está acercando. A usted no le da pena, porque usted ya experimentó eso. Lo mismo ustedes, los de la alabanza, todos. El problema ¿cuál es? Que a veces no entendemos para qué Dios nos trajo a la iglesia. Pero hoy el Señor nos está hablando. Llevamos 4 domingos hablando del gran propósito de Dios, que es ganar almas. Y el Señor nos está diciendo cómo, por qué, cómo hacerlo. ¿Cuántos necesitan un Red Bull para ganar almas? Que le dé alas para que usted vaya a esas almas. Quiero quedarme con esta frase y oramos. Necesitamos, esa no es, perdón. Si queremos a las almas ganar, en el Espíritu Santo debemos confiar. Confíe en el Espíritu Santo, que Él lo va a impulsar. ¿Cuántos quieren ser impulsados a ganar almas? Amén. Oraré para que el Espíritu de Dios le quite el sueño. ¿Cuánto les gusta descansar? Voy a orar para que el Espíritu no los deje descansar. Cuando usted siente un amor por las almas, usted se acuesta y se le aparecen todos en el sueño. Yo me acuesto y a mí se me aparece Arbey, Arbey se me aparece así en el sueño, y yo digo: Señor, ¿y por qué Arbey? ¿Por qué Arbey? Y me dice: porque te voy a mostrar cuánto ha de padecer por causa mía. Y yo: oh Señor, gracias. Le da risa, véalo. Cuando usted tiene algo de Dios, eso le quita la paz. Porque eso es como cuando usted va en un Transmilenio y usted ve una viejita ahí de pie y mira por ahí unos 2 o 3 degenerados sentados en las sillas. A mí me da mucha piedra. Y yo quisiera ir y levantarlos de una oreja y decirle: levántese para que siente las... Lo mismo pasa con las almas. Usted aquí sentado recibiendo palabra y las almas allá afuera ardiendo. Vaya y déles el puesto. Hábleles de Cristo. ¿Amén o no amén? Colóquese de pie, oramos al Señor.